Bueno, estamos grabando, así que vamos a empezar directamente, a nuestro tema. Filosofía de Maimónides, filosofía del Rambam. La vez pasada vimos un poco una introducción a su vida, su obra, sus libros más importantes, y vimos de manera resumida su teoría ética, ¿bien? Que básicamente podemos resumirla en lo que se llama el término medio, que es algo que no inventa Maimónides ni mucho menos, sino que aparece ya en un montón de obras de distintas culturas, entre ellas Aristóteles, que es fuente donde seguramente lo saca Maimónides, pero vimos que hay dos excepciones, que son el enojo y la humildad, en las cuales uno no tiene que ir al término medio, sino al extremo, alejarse completamente del enojo y ser completamente humilde. Eso en muy resumidas cuentas. Un paréntesis que me parece importante, que lo comentamos la vez pasada, yo decía que a veces esto se llama Derech HaMelech, y la verdad que dije no sé cuál es la fuente. Acá Karen Mendiola, que está acá presente, me dijo que esto sale de un pasuk de la Torá, en Bamidbar, en Números, y es correcto, lo busco un poquito, y bueno, sale de un versículo que habla de Edom, que representa a Esaú, o sea, a Roma. Habría que analizar exactamente cómo se relaciona con nuestro tema, pero bueno, tiene que ver básicamente con algo que, si Dios quiere, lo veremos la próxima, pero que es lo que se llama imitar los caminos de Dios, que, digamos, Be'alachta bedrajab, ¿no? O sea, vas a caminar por sus caminos, en sus caminos, o también en sus caminos, ¿bien? O sea, lo veremos más adelante, pero bueno, tiene que ver con que así como Dios es misericordioso, uno tiene que ser también misericordioso, así como Dios es compasivo, uno tiene que ser compasivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso, repito, lo veremos en el próximo encuentro con más profundidad. Ahora lo que quiero hablar, la vez pasada vimos lo que son las virtudes éticas, ahora vamos a ver lo que son las virtudes intelectuales. Es decir, vamos a hablar de las ideas, de lo mental, no del carácter, no de los hábitos, no de las acciones, sino del pensamiento. Y ya cuando digo esto, surge una pregunta, que es, ¿por qué el pensamiento es importante? Porque se ha argumentado a lo largo de la historia que el judaísmo tiene más que ver con la acción, con la práctica, que con el pensamiento. Tiene más que ver con lo que uno hace y con lo que uno piensa o con lo que uno siente. Y de hecho algunos consideran que Maimónides, al traer por ejemplo los 13 principios de fe, que son dogmas, o sea, ideas que si no aceptás, estás fuera de lo que sería el club del judaísmo. Eso para algunos es una revolución, porque si bien claramente hay ideas fundamentales en la literatura judía, en la literatura rabínica, etc., no necesariamente están sistematizadas en un dogma específico y puntual. Entonces, evidentemente para Maimónides, las ideas y tener ideas correctas es algo fundamental. Entonces, hay que entender por qué. Porque uno podría decir, mira, voy a poner un ejemplo concreto, y no es Maimónides, esto es un ejemplo de Kant. Viene una persona y se está ahogando una persona en el mar. Entonces, va Pedrito y salva a esta persona. Bien, lo que hizo es una acción moral. Uno podría decir, sí, es moral porque salvó la vida de una persona. Pero para Kant, por ejemplo, va a depender. ¿Cuáles fueron las intenciones de Pedrito? Si, por ejemplo, Pedrito salvó a esta persona por algún interés personal, por ejemplo, porque es la madre y la quiere mucho a la mamá, eso no es una acción moral.
porque para Kant la moralidad tiene que ver con lo que llama el imperativo categórico. No voy a entrar, no tiene nada que ver con nuestro tema, solamente quiero plantear que existe la concepción de que si una persona actúa de manera correcta, pero por intenciones que no son correctas, entonces entonces ya perdemos, no estamos en el ámbito de la moralidad. Con la misma idea, Maimónides va a decir, bueno, si una persona cumple todas las mitzvot que tienen que ver con el hacer, pero está direccionando esas acciones hacia ideas que no son correctas, entonces está equivocado de raíz y por lo tanto lo que está haciendo está mal. Y puntualmente el principal concepto que va a intentar dilucidar Maimónides tiene que ver con el concepto de Dios. ¿Por qué? Porque todos hablamos de Dios. Ateos, religiosos, creyentes y no creyentes. Pero hay que ver si cuando hablamos de Dios estamos teniendo el mismo concepto en nuestra mente o no. Una persona puede decir, creo en Dios, pero su idea de Dios no es la misma que tengo yo o que tiene una tercera persona. Cada uno de nosotros tiene alguna concepción de lo que es la divinidad y quizás, y probablemente diría yo, estamos equivocados. De hecho, para Maimónides, uno de los principios fundamentales es que Dios no es corporal, no tiene cuerpo, no es materia, no es algo físico. Y si una persona, por ignorancia, por ejemplo, porque es una persona que nunca se lo puso a pensar, considera que Dios es corporal, que Dios tiene cuerpo, entonces esa persona está, digamos, de raíz equivocado, es prácticamente como una especie de idolatría, o al menos de herejía. Idolatría no, herejía. Y esa persona ya pierde completamente, se va del camino. Pero uno dice, pero escuchame, esta persona hace todo, o sea, está haciendo todo lo cuestión práctica bien. Y bueno, o sea, nunca se puso a pensar si Dios tiene cuerpo o no tiene cuerpo, porque no es una persona filosófica. Nunca reflexionó sobre el asunto, ¿no? Simplemente quizás es una persona más ingenua y se imagina a Dios como, por ejemplo, un viejito con barba. ¿Cuál de los 5 tipos de herejía transgrede? Lo podemos ver si querés después, hay que analizar a la Hot Teshuvah del Mishneh Torah y a la Hot Deot y a la Hot Yesodea Torah. Principalmente de Hot Yesodea, no, Deot no en realidad, mentira, Yesodea Torah y a la Hot Teshuvah. Habría que verlo por dentro. Pero lo que quiero plantear es, de hecho incluso hay un comentarista muy conocido que es el Rabad, que comenta esto que dice Maimónides, y dice, pero hay gente mucho más importante, mucho más grande que el Maimónides, y que creía que Dios tenía un cuerpo. O sea, el Rabat no dice esta idea es correcta, dice no es motivo suficiente como para que una persona sea hereje. Pero sí, quedémonos con la idea al menos de que para Maimónides tener una idea adecuada, en este caso de Dios, y yo agregaría también de la realidad y de cómo funciona el mundo, es importante. En otras palabras, repito, no importa solamente lo que hacemos, sino también lo que pensamos, o sea, los contenidos de nuestra mente. Y esto no es para nada obvio. O sea, uno podría pensar tranquilamente que lo que uno piensa no es tan importante como lo que uno hace. Entonces, el primer punto es, ahora quiero pensar un poquito qué es la mente. O sea, cuando hablo de mente me refiero a los pensamientos, y cuando hablo de los pensamientos incluyo todo tipo de ideas. O sea, no solamente intelecto, sino también, por ejemplo, lo que es
fruto de la imaginación. O sea, todo lo que tiene que ver con lo mental, estamos hablando no del cerebro como órgano físico, ¿bien? Sino de lo que podríamos denominar conciencia. Para Maimónides hay dos fuerzas o funciones de la mente. Una es la imaginación y la otra es el intelecto. A veces se traduce como razón también. Bien, la imaginación tiene que ver con, más fácil, perdón, vamos a empezar por, bueno, está bien, la imaginación. ¿Qué es la imaginación? La imaginación es la capacidad de combinar cosas que percibimos a partir de la experiencia a través de los sentidos, de lo que tradicionalmente se llama los 5 sentidos, y combinarlos en nuestra mente. Entonces, por ejemplo, yo me puedo imaginar un león con cabeza de perro. O me puedo imaginar una montaña con, no sé, una montaña de oro. O puedo imaginarme una botella de Coca-Cola rellena de té caliente. Puedo imaginarme cosas que realmente no existen. ¿Bien? Puedo imaginarme básicamente lo que pasa muchas cosas que pasan en un sueño. Puedo imaginarme cosas que realmente están solamente en mi mente, en la realidad física, empírica, no existen, no son verdad, no son reales, son cosas que están en mi cabeza. ¿Bien? Entonces la imaginación, en ese contexto, si bien tiene una función importante, también nos puede llevar a confundir y a equivocarnos. ¿Por qué? Porque me hace pensar que hay cosas que existen, pero en realidad no existen, son ficciones. La otra función de la mente es el intelecto. El intelecto básicamente tiene que ver con el razonamiento, ¿bien? Con resolver problemas a través de la razón. Y ahí sí vamos a poder llegar a la verdad. A través de la imaginación nos podemos confundir. A través de la razón, para Maimónides, digamos, tenemos que seguir el camino de la razón. No quiere decir que tenemos que ser seres puramente racionales. No quiero que se confunda las ideas. O sea, la imaginación tiene una función que la vamos a ver más adelante, si Dios quiere, en el próximo encuentro. Pero sí quiero plantear que la razón tiene que guiar a la imaginación, y no a la inversa. A la razón o al intelecto, si vamos a lo técnico. Entonces, para Maimónides, ¿por qué tiene que guiar el intelecto? Básicamente porque es la forma que tenemos para dilucidar qué es verdad y qué es mentira. Y acá llegamos de vuelta al concepto fundamental que yo planteaba al principio, que tiene que ver con que las ideas tienen que ser correctas, tienen que ser verdaderas. Si yo me baso en ideas falsas, por más que actúe bien, la conclusión va a ser incorrecta. Bien, o sea, no voy a estar haciendo las cosas bien, por más que en la práctica diga, pero escuchame, estas dos personas están haciendo exactamente lo mismo. Bueno, están haciendo exactamente lo mismo, pero por motivos diferentes, con ideas diferentes, con un contenido mental, con cosas en su cabeza, absolutamente distintos. O sea que para Maimónides, la intención por la cual hacemos las cosas es fundamental. Y eso explica por qué Maimónides empieza su libro de Alajot, que es el Mishneh Torah, con explicando la estructura del mundo, explicando cómo funciona en términos científicos para la época, ¿no? Obviamente que hoy en día entendemos que ese paradigma científico es incorrecto en muchos aspectos, pero
Para Maimónides, seguramente si le preguntásemos hoy, nos diría, bueno, tenés que ir y estudiar ciencia para saber cómo funciona el mundo y para tener ideas correctas sobre la realidad. En base a esto, la idea fundamental sobre la cual Maimónides va a basar todo es que Dios existe. Pero, como decía al principio, hay que ver qué concepto, qué idea tiene cada uno de nosotros de Dios. La Torá está llena de metáforas sobre Dios, de imágenes. Dios como Padre, Dios como Rey, Dios como soberano del mundo, Dios como liberador del pueblo judío, Dios como dador de la ley, Dios como maestro, Dios como juez, etcétera, 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 etcétera. Entre esas metáforas, una muy usual es hablar de la mano de Dios, de los ojos de Dios, o sea, hablar en términos corporales de Dios. Maimónides dice, no te confundas, estas expresiones que plantea la Torá de que Dios tiene cuerpo, que Dios tiene mano, que Dios tiene ojos, no son literales, son metáforas. Si vos las entendés de manera literal, estás equivocado. Pero ¿por qué, si no son ideas correctas, si no son verdades, por qué la Torá, ahora contesto, Seba, ¿por qué la Torá entonces habla en esos términos? La respuesta de Maimónides es la siguiente, y con esto explica varias cosas. Pero Maimónides dice, porque la Torá fue entregada a una generación que salió de la esclavitud en Egipto, que habían llegado, estaban muy influenciados por las ideas de los egipcios, por las ideas paganas y politeístas de la época. Entonces ellos no tenían la capacidad en términos intelectuales, culturales, psicológicos, sociales, de entender o de visualizar o de pensar en un Dios que no sea corporal. Entonces, lo que hace la Torá es utiliza el lenguaje, habla del lenguaje que hablan los seres humanos, utiliza un lenguaje metafórico para que ellos se puedan relacionar con Dios de acuerdo a sus capacidades. O sea, la Torá agarra metáforas de la época, y de hecho, por ejemplo, la metáfora de la mano de Dios es algo que aparece en textos egipcios de la época. La mano de los dioses quiere decir la fuerza, el poderío, la soberanía. O sea que agarra una metáfora de la época y la utiliza para los propósitos que tiene la Torá, transmitir ciertas ideas, que en este caso que Dios es el rey del mundo. Acá pregunta Seba, ¿quiere decir que el Rambam basa su fundamento en el fundamento lógico, no tanto en la fe? Claro, perdón, Ruth dice, es lo que dijo la clase anterior de Ibre a Torá que la Shon Bene Adam. Sí, exactamente es eso, de Ibre a Torá que la Shon Bene Adam. La Torá habla en el lenguaje del ser humano, sí. Eso es en realidad, esta frase aparece en la Gemara, la trae Rabbi Ishmael. No voy a entrar, pero es una discusión entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva sobre cómo, qué tipo de rayot son válidas para estudiar en la Torá y cuáles no. El Rambam agarra esa frase y le da este significado que seguramente no tiene mucho que ver con el significado original en la Torá, en la Gemara, pero bueno. Respecto a lo que decía antes Eva, sí, claro, o sea, para el Rambam, la creencia no es una fe irracional, una fe ciega o un salto hacia el absurdo, sino que es algo comprobable filosóficamente, científicamente. O sea, la creencia en Dios no es una decisión de un gusto personal, ay, creo en Dios porque me gusta creer en Dios o porque me hace sentir bien. Y ahora voy a llegar a esto y probablemente podemos diferir con lo que plantea Maimónides, pero para Maimónides hay demostraciones científicas, filosóficas de que Dios existe. Y de hecho, cuando habla Maimónides de
la creencia en Dios no habla de creer en Dios, en realidad habla de saber que existe Dios, que no es lo mismo. Es saber, es un saber comprobable, a través del intelecto, a través de la razón. Ahora, cuando habla de Dios, Maimónides empieza hablando de un ser necesario. ¿Qué quiere decir un ser necesario? A diferencia de todo lo que existe, todas las cosas, de todos los entes, de todos los seres con los cuales nosotros nos relacionamos, toda la existencia es contingente, es accidental. Podría existir como podría no existir. ¿Qué quiere decir? Yo estoy acá, existo. Podría no haber estado acá, podría no existir. Si mis papás no se hubieran conocido, yo no existiría. ¿Por qué? Porque la existencia no tiene que ver con mi esencia. Yo, por ejemplo, podría no existir en la realidad, ser un personaje de una novela, ¿bien? Que alguien cuente mi vida en una novela. Harry Potter, por ejemplo. Harry Potter no existe. Puedo describirlo, puedo tener un montón de características de Harry Potter, pero en el fondo es un personaje de ficción. ¿Bien? O sea, la esencia de Harry Potter no incluye, la definición de lo que es Harry Potter no incluye la existencia. O sea, su existencia, ¿no? En cambio, para Maimónides, Dios es un ser necesario. O sea, la esencia de Dios, la definición de lo que es Dios, incluye la existencia. O sea, no puedo imaginarme que Dios no existe. O mejor dicho, puedo imaginármelo, pero es un error intelectual. Porque en la propia definición de lo que es Dios está incluida la existencia. ¿Por qué? Porque es parte de lo que es Él, de lo que es. De hecho, si vamos a fondo, voy a traer un concepto para entender un poquito esto. Maimónides considera que hay dos caminos para acercarse a Dios, para conocer lo que es Dios. Los seres humanos tenemos, obviamente, limitaciones cognitivas, limitaciones psicológicas, limitaciones sociales, culturales, etc. Pero al menos podemos acercarnos un poquito, ¿bien? Hay dos formas de conocer lo que es Dios. El primer camino es lo que se llama los atributos de acción. ¿Qué son los atributos de acción? Es ver observar, analizar lo que Dios hace, y en base a eso puedo atribuirle ciertos atributos. No son características que tienen que ver con lo que Dios es realmente, sino con lo que Dios hace. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, estudio cómo funciona el mundo. Bien, o sea, estudio, por ejemplo, las leyes de la naturaleza, y esas leyes de la naturaleza me van a llevar a descubrir ciertos patrones en cómo funciona el mundo, o cómo funciona la sociedad. Bueno, ahí puedo ver cómo se refleja de manera indirecta la voluntad de Dios, mejor dicho, la sabiduría de Dios. Y a partir de eso, atribuirle ciertas características. No son características de la esencia de Dios, sino que son, por así decirlo, consecuencias de lo que es Dios. O sea, básicamente tiene que ver los atributos de acción con analizar el mundo, ver cómo funciona. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es misericordioso, o que Dios es sabio, o que Dios es libre, o que Dios es justo, no estamos hablando de la esencia de Dios, porque nosotros no tenemos acceso a la esencia de Dios, porque Dios es algo absolutamente trascendente, está mucho más allá de nuestra experiencia como seres humanos, sino que hablamos de lo que nosotros podemos llegar a entender viendo cómo relacionándonos con el mundo, ¿bien? Conociendo el mundo,
hablando con otras personas quizás también, o sea, básicamente relacionándonos con la realidad de acuerdo a nuestras limitaciones como seres humanos. El otro camino que plantea Maimónides tiene que ver con lo que se llama la teología negativa. ¿Qué es la teología negativa? Yo no puedo decir lo que Dios es, en esencia, porque como decía antes, es absolutamente trascendente, pero sí puedo decir lo que Dios no es. Y básicamente puedo negar todo lo que tenga que ver con mi experiencia. No es Dios. Dios no es una silla, Dios no es una botella, Dios no es una computadora, Dios no es un ser humano, Dios no es un animal, Dios no es una cartera, Dios no es una bebida, Dios no es un libro, etcétera, 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 etcétera. Dios no es algo físico, Dios no es algo, no es algo, de hecho. O sea, puedo ir negando cosas, decir lo que Dios no es, y de a poco me puedo ir acercando a tener por lo menos un entendimiento a partir de lo que no es, de lo que puede llegar a ser. Si vamos al extremo, con la primera idea, con los atributos de acción, ¿bien? Uno analiza la realidad, se conecta con la realidad, se relaciona con la realidad y en base a eso puede llegar a un cierto entendimiento de lo que Dios hace. Si uno no lo balancea con la teología negativa, ¿qué llega? Bueno, llega al panteísmo, a que Dios es el mundo. ¿Bien? Porque mi acceso a Dios está mediado por este mundo, por este universo. Si solamente tengo la teología negativa, puedo llegar a la idea de que Dios no es. Dios no es, no es, no es, no es, no es. Bueno, ateísmo. Entonces, por eso necesitamos las dos. En el próximo encuentro vamos a ver cómo esto se relaciona con las mitzvot, con los preceptos, o sea, con la práctica. Vamos a discutir también cómo es la relación entre las virtudes éticas, que es lo que planteamos la vez pasada, y las virtudes intelectuales, que es lo que estamos planteando hoy, o sea, con las ideas, cuál es más importante, y cómo eso se relaciona con la Torá y con las mitzvot. Solamente para terminar, quiero plantear un último concepto relacionado con esto de la teología negativa y de los atributos de acción, que es que para Maimónides la teología negativa es fundamental para no llegar a la idolatría. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que Dios está en algún lugar del orden natural o del orden social, entonces puedo llegar a rendirle culto a eso, a endiosarlo, a transformarlo en un dios, a pensar que ahí está la divinidad y a darle un valor sagrado a eso, y realmente no lo tiene. O sea, en otras palabras, me estoy dejando llevar por la imaginación y no por el intelecto. O sea que el peligro siempre latente que tenemos todos nosotros como seres humanos es la idolatría. Pero por otro lado, más allá de la importancia del intelecto, también tenemos que reconocer las limitaciones que tenemos como seres humanos, como ya dije varias veces. Y ese es el gran mensaje que tiene una historia muy famosa que aparece en el Talmud, Masejet Hagigá, Tratado de Hagigá, de 4 sabios que entraron al Pardés, o sea, al estudio de la mística. Y ahí trae que cada uno de estos sabios, Ben Azai, Ben Zomá, Elisha Ben Abuyá, también llamado Ajer, el otro, y Rabbi Akiva, cada uno reaccionó de manera distinta. El primero falleció, el segundo se volvió loco, el tercero se hizo hereje, el cuarto, Rabbi Akiva, entró en paz y salió en paz. Ahora, pregunta Maimónides, ¿cuál fue la diferencia entre cada uno de estos sabios? Y la respuesta es impresionante. Dice, la diferencia no era una cuestión de capacidades, sino de que Rabbi Akiva entendió las limitaciones que tenemos como seres humanos, entendió cuáles son
capacidades y cuáles no son nuestras capacidades, hasta dónde podemos llegar, y no quiso traspasar esos límites, que es obviamente uno de los peligros que siempre existe en la mística, ¿no? O sea, querer ir más allá, ese es el impulso de la espiritualidad muchas veces. Entonces me parece un mensaje muy importante que tiene que ver con, si bien es muy importante intentar conectarse, intentar ir más allá, también hay que saber hasta dónde llegar, cuál es el límite, y no intentar traspasar. Uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces es que queremos ir más allá de lo que permite nuestro intelecto, nuestra razón, y ahí nos empezamos a dejar llevar por la imaginación, no por la realidad, sino por lo que quisiéramos que sea la realidad. Así que bueno, lo voy a cortar ahora. Si quieren, tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, alguna crítica, etc., vuelven a entrar al mismo link y seguimos. ¿Vale?